Bien, 23:44 minutos. ¿Mensajes, Anto? Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp 343-5005-153. Buenas noches. ¿Qué se sabe de las contrataciones directas que hacía el director de Argentina Trabaja, Manuel Redondo, y de pasar compras por su corralón? También otro mensaje que llega. ¿Qué pasó con los 70 kilos de cocaína que se confiscaron en el barrio Consejo hace 2 meses? Bueno, todo lo vamos anotando, registrando para después responderlo. Bueno, habíamos anticipado, está Norma Romero de Claret, de la ONG Con los Gurises No, que tiene sede en Urdinarrain, que vienen con un trabajo muy fuerte, intenso, de muchos años. Y Pablo Huck, víctima de Marcelino Moya. Norma, ¿cómo viven estos tiempos donde uno, o sea, vos te enterás que Javier Broggi, a quien conociste mucho, digamos, en tu Urdinarrain natal, a quien la justicia condenó a 14 años de prisión por corrupción agravada de menores en diciembre del 2016, sigue paseando tranquilo en Gualeguay. Viene como un ciudadano más, digamos, ¿no? Bueno, la verdad que es muy frustrante porque uno siempre piensa que la justicia es justa y realmente que ahora hablamos al decir justicia la ponemos entre comillas porque consideramos que no es tan así. Cuando uno... Recordemos que, digamos, o sea, esto, digamos, de que está libre es por las apelaciones, digamos, pero uno dice... sí. Tratemos de ponerle medidas restrictivas, algo, ¿no? Claro. Cuando se fue condenado en diciembre del 2016, se pidió, la abogada querellante pidió prisión preventiva. El tribunal les dio la condena a 14 años de prisión efectiva, pero no preventiva. Ya han pasado más de 2 años, van a ser, y sigue totalmente en libertad, si bien la condena social de Urdinarrain fue suficiente para que él se fuera, nunca más volviera a Urdinarrain, pero debió fijar residencia en Gualeguay. Gualeguay es una ciudad más grande y, bueno, no todos conocen a este personaje, este perverso, que es muy buen seductor y está ahí libremente. Sabemos que los casos de pedofilia, el perverso no se cura, no se detiene. Y todo esto contribuye aún más a que, es decir, esta lentitud en hacerse efectiva la condena hace que se sientan incluso más fuertes, porque se sienten más poderosos aún, claro. Porque eso es lo que caracteriza al perverso, el poder. Casualmente Leonardo Musi, que fue uno de las víctimas del que primero habló en el año 2008, hace 10 años, y cuando la justicia le cerraba las puertas porque había prescripto, y después aparecen 2 jóvenes más por los cuales puede ir a juicio y se lo condena por corrupción de menores. Me manda un correo donde cambias la palabra, me expresa que me gustaría leerlo, si me permitís, y que nosotros lo tomamos acá en una organización que hemos conformado acá en Paraná desde el 2015, que se llama Así Basta, y lo compartimos porque nos pareció muy interesante. ¿Me permitís que lea lo que dice Leonardo? Rápidamente. Cortito. Él dice que he estado pensando todo este tiempo que va transcurriendo desde hace muchos años, que venimos trayendo una mochila con este tema. Imagínense que lo arrastramos desde que sucedieron los hechos hasta el día.
Por un momento, en las notas que me han hecho, me mencionaban como víctima, pero siempre me hace ruido esa forma de nombrarme y reflexiono que en realidad, una vez que lo condenaron, sentí que ya no era más víctima, que ya pasábamos a hacer otra cosa. No sé cómo decirlo, pero me parece que sí podíamos nombrarlo a él como perverso, abusador de menores, pero ya no más víctimas a nosotros que lo fuimos, pero se transforma una vez que se lo condena. Ahora él aclara después que con el paso del tiempo se dio cuenta que la justicia tiene otro camino. Uno no tiene experiencias con la justicia, el camino sigue y todavía no hemos dejado de ser víctimas, hasta tanto quede firme y que él vaya preso. Somos ahora víctimas de la burocracia, de la justicia, de cosas que no podemos denunciar o no podemos actuar para poder cambiarlo. Bien, la palabra entonces de Leonardo Musi. Pablo Huk así fue víctima del cura payador Moya, ¿no? Y vos, Pablo, ¿cómo vivís todo este proceso? Porque, bueno, hay una denuncia, una causa que arrancó el 25 de junio del 2015, después que lo denunciáramos en la tapa de la revista Análisis, ¿no? Y ya pasaron, se van a cumplir 3 años. Pasó un tiempo considerable. Un poco como recién ella decía, los tiempos son muchísimo más largos porque es desde el delito hasta que uno encuentra la forma de poder decirlo y denunciarlo. O sea que claro, ya hay un tiempo suficiente de algo duro que uno lleva adentro como para que cuando pueda hace el esfuerzo y lo puede poner en palabras y hace la denuncia, que es muy importante, después tener que esperar estos otros tiempos que son los de la justicia que uno espera que se ajusta, ¿no? Como, la fuerza, lo que a uno lo sostiene, va por otro lado. Ella es de formar una ONG, una organización, como también lo hicimos en Villaguay, con Compromiso con Vos, formo parte de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. O sea que cómo se transita esto, fortaleciéndose y buscando fuerza con gente que ha pasado por lo mismo. Y lo más importante es el mensaje y lo que lo trasciende a uno, que es lo que va a quedar, ¿no? Hoy el abuso sexual infantil está visto de otra manera, está presente, está visibilizado y sensibilizado. Yo creo que hay que reconocerle a la justicia entrerriana el hecho de que hoy por hoy estén condenados Escobar Gaviria, este cura de Lucas González, y es que esté condenado Vilarrás, más allá del tiempo que pasó. El tema es decirle, señores, bueno, también están estos casos, no hay que perder minutos, ¿no? Más allá de los vericuetos y los manejos de los abogados defensores que siempre tratan de apostar a la prescripción, apostar a trabar y trabar, ¿no? Sí, en contacto con gente de Chile, Perú, esto de los abusos en la iglesia es a nivel mundial. Entonces, sí. En el intercambio de información con otros países, Argentina ha hecho punta respecto de modificaciones de leyes y todo lo que tiene que ver con la denuncia y, como vos decías, la condena. Entre Ríos en Argentina es muy bien vista. Sí, sí. Pero bueno, o sea, no deja de ser la justicia una institución presa de la burocracia. O sea, en ese sentido es así, son otros tiempos. ¿Cuánto te sorprendió, Pablo, esto que pasó con Moya, ¿no? Porque, digamos, uno esperaba, porque se sabe que todo abusador, como hablábamos con Norma, no se detiene o sea, siempre hay muchas víctimas a su alrededor. Sí. Sin embargo, Moya logró desarrollar toda una serie de tentáculos, me parece, que para interceptar que aparecieran otras víctimas, no solo en Villaguay, sino también en la localidad donde estaba hasta hace poco, en Seguí, digamos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que... O en Victoria también, donde iba a menudo, ¿no? Sí, vale aclarar que estas cuestiones de perversión no son una enfermedad, digamos, es otra lógica por la que se manejan ellos. No es una enfermedad, eso por lo tanto no es curable tampoco, eso lo van a hacer desde su primer día hasta el último, no es un detalle.
Y bueno, y respecto de lo de Moya, yo creo que él, más que la capacidad de él de armar algo para que se sostenga este silencio que lo encubre, es como un espacio o una dimensión social de silencio en la que ellos se meten y aprovechan, ¿sí? Entonces, ¿cómo sigue esto? Apelar a la sociedad de Seguí, donde él tuvo pleno poder y estuvo 10 años, que ya lo he podido manifestar en otras oportunidades, de que sepan que en su comunidad hay chicos, niños que han sido abusados por Moya. Solo falta tener la posibilidad de acercarse con el lenguaje apropiado y en la confianza de la familia y que lo puedan decir, y hasta se acortarían ciertos caminos, porque con Moya estamos peleando con esto de la prescripción. Cualquier víctima de Moya de Seguí que hoy lo denuncie, Moya termina preso. De Seguí, del propio Villaguay, de Victoria. Recordemos que él iba todos los sábados a Victoria acompañado de pibes monaguillos que no tenían 11, 12, 13 años. Si leen los diarios de Paraná hoy, hay otro caso de otro cura en Lucas González, donde fue preso, y la metodología es la misma. Llevarte en un auto a otro pueblo cerca a dar misa y cometerlos. O sea, hay palabras que tienen que ser usadas. Estos son delitos, estas personas son delincuentes, tienen que ser denunciados, y hoy por la transformación social y en la justicia que se ha dado, van presos. Entre Ríos da cuenta de eso. Y no es un detalle marcar que tanto Escobar Gaviria como Ilarrá como Grassi fueron condenados, son delincuentes presos y siguen siendo curas en el país de donde emerge el actual Papa Francisco. O sea, me parece que eso es una información que manejamos todo y no es un detalle. Esa es la actitud de la iglesia revolucionaria de Francisco, entre comillas, de no hacer nada en su propio país. O sea, la justicia los condenó, siguen siendo curas. Norma, ustedes tenían como muchas señoras de Urdinarrain, tenían una relación, digamos, de amistad con Broggi, ¿no? Totalmente. O sea, Broggi iba a menudo a tu casa, digamos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué pasó cuando te lo enfrentaste, digamos, por primera vez después de saber a ciencia cierta de los abusos que estaba cometiendo? Bueno, en primer lugar quiero decir que cuando a mí una mamá de los chicos que contaron, chicos muchachos en ese momento, que pudieron hablar, fue a decirme a mi casa, yo enseguida les creí. Y a pesar de que este personaje no aparentaba, era una persona lo más culta, vos también lo conociste, sí. No te podías imaginar jamás lo que estaba cometiendo. O sea, su doble vida. La doble vida que tenía, exactamente. Tienen una doble vida, una doble cara. No sé. Cuando yo lo enfrenté, pensando como todo buen perverso que lo iba a disculpar, como otras veces habré disculpado alguna otra cosa que no tenía nada que ver con esto, por supuesto, me dijo que sí, que ¿te reconoció? Me reconoció y que lo venía, cuando yo me quedé helada en ese momento, me dijo, sí, desde los 15 años. Y desde los 15 años que hago esto. Que hago esto. Y en ese momento creo tenía 45 más o menos, sí, 45, o sea, 46 años. Yo no sé si la gente toma dimensión de lo que estamos hablando. O sea, de cuántas víctimas tienen que haber pasado 30 años por sus manos. ¿Cuántas víctimas? Claro. Y ahí yo le pregunté en ese momento que cuántos niños eran, si eran nada más que esos dos que habían hablado. Y dijo, no, son muchos más. Ahí ya le dije, bueno, andate, porque yo no podía seguir hablando más con él. Por eso, al decirme, al yo saber eso, son muchos más, desde los 15 años y el 45, es que no entiendo cómo la justicia sigue esperando, porque estos casos, el mecanismo, estos casos donde
el tribunal, con todos los testimonios que tiene, lo encuentra culpable, le da 14 años de prisión efectiva y se apela, ¿cómo pasa un año? Desde diciembre del 2017 al 2017, pero pasó, que le pongan una tobillera electrónica. Claro, pero pasó un año, Daniel, pasó un año hasta que el Tribunal de Casación dijo, sí, está confirmado. Confirmamos. Ahora, al Superior Tribunal de Justicia desde diciembre del 2017. Estos casos tienen que ser de prioridad, porque estas personas están libres, están en la calle y siguen cometiendo, porque esto quiere hacer demostrar con esto que ellos, que tienen poder. Así es. Que no los pueden tocar. Pablo, una última, y agradeciendo el esfuerzo que uno valora, digamos, que hiciste de venirte de Córdoba especialmente o sea, pedir la licencia, la guardia para venir a... ¿Vos pudiste enfrentarlo a Moya en algún momento? No tuve la posibilidad. Igual, claramente uno desea justicia, pero insisto en esto, el triunfo de uno, como decía, red de sobreviviente, el sobrevivir, lo trasciende a uno. Es el trabajo que uno puede hacer para que no le siga pasando, en referencia a la iglesia, en referencia a la escuela o en cualquier ambiente, porque trabajo en psiquiatría y detrás de mucho dolor y de mucho sufrimiento y que sufre la gente, los pacientes, en un altísimo porcentaje detrás está el abuso. Siempre está. Es como esto se entrelaza con esto del patriarcado, la asimetría, relaciones de poder. El abuso es una lógica de nuestra sociedad. Por eso te digo, el perverso lo que hace es, en esa característica de abusar, como que simplemente tiene que acercarse. O sea, los perversos van a seguir existiendo, pero nosotros podemos transformar ciertas cosas donde ellos no tengan la combinación para entrar en ciertos lugares. Insisto, en el caso de la iglesia, que fue lo que yo sufrí, dejar de creer que son representantes de Dios en la tierra, que son tipo de carne y hueso y que incluso son delincuentes. Está a la vista por lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Bien, gracias a ambos y gracias por lo que hacen por tanta gente que necesita de su apoyo, de su contención y de su lucha. Gracias. Oscar, nos metemos en tu tema. Adelante. Bueno, decíamos que hay una situación económica difícil, producto de la inflación, la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo del salario, y todo eso influye en la actividad económica. Y particularmente uno de los sectores que está sintiendo este panorama adverso es el del comercio. Así lo reflejan números que por estas horas maneja la Secretaría de Trabajo, porque está haciendo como una suerte de caja de resonancia, porque allí se están denunciando sistemáticamente desde comienzo de año despidos en diferentes puntos de la provincia. Mencionábamos recientemente un número, más de 1.600 despidos registrados oficialmente en los primeros 7 meses de este año. Y mientras esto ocurre, también sucede que el Estado necesita recaudar dinero para cumplir con sus tareas esenciales, para garantizar los derechos que prevé la Constitución. ¿Y cómo hacerlo en un contexto económicamente adverso? Sobre esto vamos a hablar justamente en este informe. Y el primer testimonio es el de Rafael Vicentín, que es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, a quien justamente le consultábamos cómo impacta la caída económica y cuál es el principal problema por el que están atravesando los pequeños comerciantes e industriales en la provincia. El principal problema que hoy tenemos las pequeñas empresas es el achicamiento brutal del mercado interno y de la demanda a partir de la caída del poder adquisitivo de los salarios, que configura un escenario donde todos los problemas que podríamos considerar secundarios como se amplifican. ¿Y por qué se amplifican? Y se amplifican porque toman un peso relativo mayor
al caer el giro comercial de tu negocio. O sea, en la medida que se retrae tu ingreso, todos tus costos empiezan a tomar un peso relativo mucho mayor y bueno, el principal problema que nosotros vemos como condicionante para la vida inclusive de las pequeñas empresas es la caída drástica del consumo, la caída drástica de la demanda. Y en ese contexto, ¿sienten que se ha recrudecido por ahí la presión fiscal? Digo, a través de apremios, avisos de ejecución, ese tipo de cosas. Yo creo que lo que sucede como consecuencia de lo que te decía anteriormente es que empieza a crecer la morosidad, la dificultad para pagar los impuestos, pero no podemos hablar de una mayor presión entendida como que se están generando impuestos nuevos o se está exigiendo algo que no se exigía, digamos. En todo caso, lo que se pone de manifiesto es la imposibilidad muchas veces de poder pagar, claro. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del Estado provincial y su asfixia financiera, yo creo que es una situación entendible. O sea, o es eso, obtener algún recurso extra para sostener el funcionamiento del Estado, o es caminar caminos escabrosos como ya conocimos en otro momento, digamos, o es despidos masivos, o es cuasimonedas. La verdad que para los estados provinciales, también entendido como probablemente la empresa más grande que tiene la provincia, es una situación muy crítica. Y ante la posibilidad de algún plan de pago para regularizar deudas, ¿cómo ven la posibilidad de acceder a esas alternativas o variantes que eventualmente puede brindar el Estado provincial? Yo creo que es imprescindible. O sea, poder acceder a ese tipo de flexibilización de los apremios o del cobro de los impuestos atrasados es imprescindible si se considera que las empresas están en una situación crítica como la que yo te describía. Pero hubo algunas convocatorias en ese sentido hechas desde la provincia. ¿Fueron suficientes o no a criterio de APIME? No te sabría decir. No te sabría decir porque nosotros lo hemos sondeado entre nuestros socios y no es un factor que tenga una importancia fundamental, digamos. A ver, en la provincia tenemos algunos datos no completamente chequeados de que han caído unas 500 empresas. En Paraná hay un fenómeno, un microclima, digamos, que es el hecho de que gran parte del empleo está sostenido por el Estado, justamente. En la medida que no ha habido despidos masivos y los salarios han seguido pagando, se verifica una retracción del consumo, pero no hay un impacto como el que podés ver en otras ciudades donde el empleo es mayormente privado, industrial, en donde se están viendo una caída en el empleo y en los salarios muy grande, digamos. En Paraná el funcionamiento a duras penas de la administración pública atenúa el impacto del ajuste económico, digamos. ¿Y cómo creen que van a ser los próximos meses, teniendo en cuenta este escenario? Peores. O sea, esto es una tendencia que se ha venido verificando en la política nacional desde 2015 para acá. Y es claramente, nosotros ya dejamos de hablar de ajuste, digamos, es claramente una brutal transferencia de ingresos desde el sector de los asalariados y las pequeñas empresas hacia grupos concentrados de la actividad extractiva y exportadora, los grupos, los bancos, un selecto grupo de corporaciones que están haciendo, que están capitalizando una política que los favorece ampliamente, digamos. El testimonio de Rafael Vicentín, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Y ahora vamos a ver una placa con los números que surgen de la estadística que lleva la Secretaría de Trabajo de la provincia.
En el departamento Paraná hubo 594 despidos entre abril y junio y el mayor porcentaje se registró justamente en el sector del comercio con el 53%, seguido por la construcción y la industria con el 21% y el 12% respectivamente. Y después se sumaron otros 344 despidos en el mes de julio y otra vez el comercio a la cabeza con 277 casos, seguido por la construcción con 85 despidos y la industria con 17. En el caso de Concordia, el segundo departamento en este lamentable ranking, se denunciaron 329 despidos durante los primeros 7 meses del año. 120 en el sector del comercio, 50 en la construcción y 21 entre cosecheros. Situación semejante en el departamento Uruguay. 87 despidos en la construcción, 47 en el comercio y 59 en el rubro de servicios, mientras que en Gualeguaychú también la tendencia siguió firme en el caso del comercio. El rubro más afectado con 31 despidos y después 22 en el sector de los químicos y 7 en estaciones de servicios. Decíamos, además de consultar a quienes tienen adelante comercios y pequeñas empresas y a diario ven cómo se está expresando y manifestando la recesión, también fuimos a conocer la opinión desde el Estado y particularmente desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos para saber cómo impactaba esta caída del circulante y de la capacidad de consumo en la recaudación impositiva y qué tipo de estrategias se asumen para, primero, poder cumplir con las metas fiscales y los compromisos asumidos con la firma del último pacto fiscal a fines del año pasado y también para compensar los problemas que están teniendo distintos sectores de la actividad económica. Conversábamos con Javier Pereira, que es director de Asuntos Jurídicos de la ATER, y le preguntábamos cómo impacta justamente la caída económica en la recaudación tributaria. En general, hay efectivamente una caída de la actividad económica y lo que se busca, en definitiva, para contrarrestar esa caída de actividad es la ampliación de base de datos, de la base tributaria, en definitiva, que es incorporar por ahí algunos sectores o actividades que no estaban, digamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el caso más puntual es Mercado Libre, comercio electrónico en general. Entonces, a los efectos de mitigar, digamos, esa caída de la actividad económica, como trazo general. Y por ahí, ¿en qué sectores de la economía de la provincia notaron dificultades para poder cumplir con los compromisos? Bueno, se han notado dificultades en el tema del sector comercio. Para eso, precisamente, incluso salió hace poco un régimen especial de regularización de obligaciones tributarias del sector comercio que ha tenido muy buena acogida, digamos. Entonces se ha avanzado con esos procedimientos. ¿Ese régimen especial, digamos, surgió por reclamos o planteos que han hecho los centros comerciales o fue una decisión de ATER? No, es una decisión del gobierno provincial, en definitiva. El régimen se establece a raíz de una resolución ministerial que precisamente la ley habilitaba al ministro a establecer estos planes de regularización. Pero, a ver, obviamente el gobierno no hace oído sordo a los reclamos, digamos, de los sectores, pero no en particular, digamos, sale por la presentación de una u otra entidad. Y esa adhesión, a partir de la adhesión a esos regímenes de regularización, ¿cómo ha sido la respuesta de los contribuyentes? ¿Han podido mantener los pagos o se han vuelto a verificar dificultades para cumplir con los compromisos? No, han podido mantenerlo. De hecho, a ver, en este plan de regularización recién ha vencido el día 21, si mal no recuerdo, la opción para hacer el plan de contado. No hemos tenido, digamos, desistimientos o falta de pago en general de esta primera cuota, y los que han optado en cuota, digamos,
La última cuota les vence en septiembre, o sea que todavía está en curso, digamos, de cumplimiento. No ha crecido, pero esto responde a una política, si se quiere, en primer lugar, una política tributaria, digamos, de cobrar primeramente y muy cercanamente a los grandes contribuyentes. A casos que históricamente se han financiado, digamos, han financiado su crecimiento con no pagarle al Estado. O apelando a moratorias. Precisamente de esa forma, apelando a moratorias. En este caso tenemos que hubo una única moratoria en 2016, ¿no? Y posteriormente no ha habido más, salvo atendiendo a sectores especiales, como recién referíamos al sector comercio, que se establecen regímenes especiales. Posteriormente hay todo una gestión, un plan de gestión de cobranzas de ATER, que se llama gestión de cobranza precisamente porque la gestión comienza desde que se inscribe al contribuyente hasta que se da de baja. Esa presencia activa de ATER en la cobranza, otorgando todas las instancias posibles para que el contribuyente pueda abonar la deuda, digamos, hace que se haya reducido o que se reduzca en definitiva los casos que llegan a premio. O sea, cuando el caso ha llegado a premio es porque ya ha sorteado todas las instancias previas de ATER. Eso particularmente, todas esas instancias hacen que las deudas que llegan a premio sean menores a lo que habitualmente llegaban. O sea, en cuanto a la actividad, por eso te digo, en cuanto a la actividad de los procuradores, y te podría decir que ha disminuido. ¿En qué porcentaje? No tengo preciso el porcentaje, pero podemos decir que ha disminuido por lo menos un 30%, estimo. El testimonio de Javier Pereira, director de Asuntos Jurídicos de la ATER, quien enfatizaba la menor presión por parte de los procuradores, es decir, aquellos abogados que cuentan con poder para reclamar el pago de deudas y de compromisos atrasados. Sin embargo, este informe surgió justamente por llamados de comerciantes y de contribuyentes que decían que estaban sintiendo presión por parte del fisco. Y también lo que sucede es que después es difícil conseguir que alguien quiera claro, dar el testimonio ante la Cámara, porque temen algún tipo de represalia. Esto fue negado enfáticamente desde la ATER, pero lo cierto es que esas cosas por lo menos se nos expresan al momento de plantearnos el tratamiento de algunos temas. Para cerrar este informe, algunos números vinculados con la recaudación impositiva en una placa. Entre junio y agosto, los comerciantes tuvieron tiempo para presentar sus declaraciones juradas y acordar un plan de pago, ya sea al contado o con 2 cuotas. Y sobre un universo de 20.282 contribuyentes, la mayoría tiene una facturación que no alcanza a los 75 millones de pesos. Por eso se considera que la mayor parte son pequeños y micro comerciantes. Y de ese grupo, el 72% está en condiciones de tributar el 3,5% de ingresos brutos por estar al día con sus obligaciones. Es decir, que han tenido un beneficio a partir justamente de esta política del Estado provincial de intentar ampliar la base tributaria en lugar de seguir presionando a quienes más dificultades tienen. Así están planteadas las cosas. Por lo menos es la explicación que se da desde la administradora tributaria de Entre Ríos. El orden, Oscar, o sea, el comercio es el más afectado hoy por hoy con los despidos. Uno nota, digamos, por lo menos acá en Paraná, no sé qué está pasando en Gualeguaychú, Luciano, pero uno nota muchos locales vacíos, cada vez hay más locales vacíos. Incluso eso es lo formal, después está lo informal, que es lo que más se ve, por lo menos en el centro de Gualeguaychú. Y un dato para sumar, desde la UOCRA en Gualeguaychú, confirmaron que hay un 60% de los trabajadores que están registrados en UOCRA sin trabajar, es decir, que solamente un 40% están en actividad. Esto se debe a la baja de la obra pública. De hecho, es el segundo sector más afectado, sí, claro, ¿no? Comercio, industria y después... comercio, construcción y después industria. Y permitime sumar, Unilever, que es una de las empresas más importantes que tiene el parque industrial en Gualeguaychú, paró su actividad por 10 días y esto se suma a los 21 despidos que había hecho hace un par de meses atrás. Bien. Antonella, ¿qué sale en análisis mañana? A ver.
Veamos la tapa de análisis. Sí, señora, adelante. Los fueros de la familia Uribarri. Los integrantes del clan Uribarri no tendrían mayores problemas con sus causas judiciales en los próximos meses, pese a que siguen apareciendo documentos comprometedores de negocios y supuestos testaferros. Todo indica que recién a fin de año o en el 2019 serían citados a justificar sus patrimonios Mauro y Bruno Uribarri. El rol oculto del socio de otro empresario porteño amigo. Los Uribarris usan su teléfono y su automóvil desde hace varios años. Perdón, acoto acá, digamos, se van a encontrar con una historia interesante, digamos, ¿no? ¿Ustedes pueden creer que Uribarri le usa un teléfono a este señor desde el 2011? Un teléfono 011 y también tiene tarjetas azules para que puedan trasladarse Mauro Uribarri y su señora Ana. El hombre es... la justicia lo está apuntando si no es un supuesto testaferro, porque además es socio de otra persona que fue el que le abrió las puertas a Bruno Uribarri en el 2005 cuando llegó a Boca. En ese momento ese hombre era algo así como el coordinador de las inferiores. Bueno, el que va a análisis mañana tiene 4 páginas para leer de ese y mucho más. ¿Qué más? Más abajo en la tapa entrevista a Blanca Osuna, ex intendenta de Paraná. Macri es el personaje más corrupto que ha ocupado ese lugar en la historia argentina. A premios, detenciones ilegales y suicidio inducido, la historia negra de un comisario que la justicia nunca investigó. Causa a Gustavo Rivas, el abogado ilustre, va a juicio por corrupción y prostitución de menores. ¿Hay una fecha, Luciano? Recién el martes se notificó a todos los abogados, desde ahí empezaron a correr los 5 días hábiles para que alguna de las partes pueda presentar alguna apelación. De no ser así, el juez de garantías, Tobías Podestad, elevará la causa a juicio y después se conformará el tribunal para llamar al juicio contra Gustavo Rivas, que se prevé sí que sea durante este año. Recordemos que son 12 las víctimas que ya denunciaron a Rivas. Y se prevén más de 120 testimonios durante las jornadas. Así es. Última pausa, ya volvemos para terminar el programa.